Hola, en este video van a ver paso por paso cómo soldar hierro colado. Miren, esto es una parte que lo puse para el principio para que vean lo que puede pasar cuando soldan hierro colado. Las partiduras, ¿ven? Esa partidura se hace cuando se enfría que uno después que solda, se encoge el hierro colado, por eso es difícil, no todo el mundo sabe soldar el hierro colado. Entonces le di estos puntos para armarlo, para armar la rueda de la guarapera, y entonces ya se partieron. Entonces ahora vamos a ver en este seguido cómo se hace, cómo se resuelve ese problema. Miren, me llegó hoy la guarapera que compré en Walmart. Yo la compré bien barata. La mandaron por UPS Marketplace, que es barato. Pero mira, llegó rota. No sabía, yo me imaginaba que algo iba a pasar, por lo que pesa. Mira, la rueda esta rueda llegó partida, ¿ves? Y en este video entonces vamos a ver cómo soldarlo, cómo resolver ese problema, porque es hierro colado y el hierro colado no es fácil de soldar, porque parte, cuando con el calor parte. Entonces lo que voy a hacer es voy a aprovechar y voy a hacer un video para que enseñar a la gente cómo soldarlo, a soldar el hierro colado. Y entonces de todas formas esta rueda yo la voy a usar temporal, no voy a devolver la guarapera a Walmart, porque voy a usar la temporal, porque pienso hacer la eléctrica, voy a hacer la guarapera profesional. Entonces vamos a ver paso a paso cómo soldar esto, ¿ok? Ok, lo primero que voy a hacer es darle un punto de soldadura por este lado a cada pieza partida, para poner a todas juntas, armarlo. Entonces lo viro del otro lado y entonces del otro lado lo voy a biselar en forma de V, que le penetre la soldadura. Después que le ponga la soldadura, le voy a tratar de hacer como una rebarba por fuera para que haga con forma de casquillo y quede trancado, la soldadura. Pero primero voy a hacer un punto para ver qué tal es, qué tal pega la soldadura. Porque esto es sin gas. Esto es sin gas, esto es un alambre de acero, de la normal. Vamos a ver. A ver si pegó bien. Se dice ese punto ahí. Entonces le voy a poner del otro, el clan se lo voy a poner del otro lado, de este lado. Ahí está bien. Entonces acá le voy a dar otro punto. Voy a hacer una prueba. Le voy a dar calor. Le voy a dar calor con un soplete.
para que no vaya a hacer cosas que se vaya a partir, se vaya a craquear el... Yo veo como que soldó bien. Ahora vamos a esperar un rato a que se vaya enfriando poco a poco. Vamos a esperar un rato que se vaya enfriando y entonces volvemos. Miren, ya se enfrió. Quedó, mira, con un solo punto, ¿ven? Y está bien fuerte. Ahora lo que hace falta es ponerle el biselarlo un poquito, que en definitiva creo que ni lo necesita porque pega de lo más bien. Entonces ahora biselarlo. Otra cosa, yo nada más le di calor una sola vez. Yo creo que no necesita calor porque eso es mentira de que dicen que el hierro colado se parte cuando se enfría muy rápido. Yo lo vi que ahí no hay nada de ninguna grieta. Entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de dar una rebajadita a esto para que entren ahí y entonces biselarlo un poquito para que entren y ya y soldarlo. No puse la de esto. Lo que voy a hacerlo es con un corte de un 16, una hoja de un 16, voy a tratar de hacerlo así. Y cualquier cosa, entonces lo que busco es una lijadora. Si no me sirve así. A ver si le entra. Ya vale bastante, ¿viste? Luego voy a tener que traer una lijadora. Poner la lija aquí. Porque más gordo que ese no tengo. Ya sé dónde comerle esta puntica de aquí ya. Creo que va a entrar. ¿Vieron? Y eso es un punto ahí. Ya ahora voy a soldar.
Ahora voy a biselar el otro lado, o mejor dicho, sí, biselarlo para que entre y entonces ya después a soldar. Miren, ya hice los puntos, armé la pieza esta, la tuve que biselar para poderla poner junta. ¿No ven? Eso está partido ahí, Ya esta la soldé que bien profundo. No necesito biselar porque ya de un lado a otro la soldadura pasó, ¿ven? Mira acá en el otro lado. Porque le metí el máximo a la máquina. Entonces, esto es un punto y esto quedó bueno. Pero hay un problema que cuando yo los primeros 2 puntos que hice fue este. Y este punto al enfriarse partió. Déjame ver si se ve mejor. ¿No ves que está partida? Y entonces acá también partió. No sé si lo notan ahí. Ahí se ve la cuarteadura, ¿ven? Ahí que está cuarteado. Y acá también. Bueno, eso es... lo que voy a hacer es que le voy a dar con un soplete, le voy a dar calor para que entonces vaya se difumine bien el calor entre todo el aro. Y entonces irle dando poquito a poco hasta que ya se enfríe y no parta, digo yo. Mira cómo partió ahí.
Miren cómo se rajó ahí, vieron, por el calor. ¿No lo ven ahí? Se rajó de viaje. No se me olvidó darle calor. Miren eso. Miren cómo se rajó, ¿vieron? Miren, la otra también se rajó. A mí se me olvidó coger y difuminar el calor. Pero bueno, ya sé más o menos lo que tengo que hacer. Y esos son problemas enanos. Ahora le meto mano a ella. Mira el clase crack que doy. Wow. Se la rellené bien rellenada. Ya no chivo. Ahora lo voy a meter por acá. Ahora le toca esto. Vamos a meter en el rinconcito ese. ¿Vieron? Entonces ahora le toca esto. Yo creo que ya. Vamos a esperar ahora a ver. Ahora le voy a empezar a dar calor para que vaya bajando la temperatura lentamente y a ver si no se parte, no se raja.
Dejarlo así ya. Y ahorita le vuelvo a dar cuando lo sienta más o menos, hasta ver hasta que se enfríe. Si se enfría y no se raja, ya se salvó. Hice buena soldadura. Miren cómo quedó la soldadura. Ya está frío, hace frío ahora, hay como 60 grados, 50 y pico grados Fahrenheit. Y ya está bien frío el metal, ¿ves? Ya se encogió todo lo que se iba a encoger y nada, mira, no partió la soldadura. Al principio me la partió, cuando le hice los primeros puntos, los partió. Al enfriarse se partió. Eso fue lo que me enseñó. Entonces cogí y le fui dando calor y lo fui dejando que se vaya poco a poco, dándole larga, hasta que se fue, no sé, como que se adaptó y no partió. Miren ahora qué bien eso quedó. ¿Ven? Firme, igual que de fábrica. Entonces, ahora es a ponerle la manigueta. Yo de todas formas esto lo voy a usar para, si voy a hacer poquito para mí, un ejemplo, un poquito, 2 o 3 vasos, lo uso. O si no lo uso eléctrico, voy a conseguirme un motor que tenga pocas revoluciones, como este que está aquí, miren. Como este que está aquí, ¿ves? Pero no tan al extremo, porque este de azar puerco tiene una fuerza de 150 libras, pero le da vuelta a un puerco de 150 libras. Pero el problema de este motor es que da 4 vueltas por minuto, ¿ves? Ahí lo dice. 4 vueltas, 4 revolutions per minute. 4 vueltas por 4 revoluciones por minuto. Entonces, este es muy lento, yo creo, para ponerlo ahí. Luego voy a conseguirme otro. Pero mientras voy a usar esto, como la soldé, y comprobé que sí, el hierro colado sí se puede soldar. Déjame ponerlo para acá. Entonces, se cayó. Oye, dio la vuelta. Vamos a poner primero a la rueda. Vamos a poner esto. Mira, esta tuerca es como de 3 o 14 milímetros. Esta tuerca no se saca, esta tuerca se deja ahí. Porque esta es la que va a separar la manigueta, el handle, donde uno pone la mano, el cabo, no sé, creo que se dice así, cabo. La manigueta, va a separarlo de que tenga juego. Y entonces va a ajustar a esta, que no va a dejar que se afloje. Entonces vamos a ponerlo aquí, así. Déjame ver. Sí, yo creo que es así que va. No estoy seguro porque es que ellos no mandan un manual, no hay manual para hacerlo ni nada. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner por este lado. No voy a apretar todavía. Mira, ¿ves? Esto es 14 milímetros. Pero hay un juego, ¿ves? A lo mejor 3 se ajusta más. Yo creo que es así, que esta va para afuera. Porque hay bastante espacio allá. Entonces esto vamos a ajustarlo aquí. Esta tuerca es para trancar. ¿Ves? Ahí ajusta y ya esto no se mueve, no va a ningún lugar. Entonces ya esto está libre. A ver, yo creo que es esta así. Entonces, antes de usarlo, voy a poner, voy a armarlo. Pero una cosa bien importante que les voy a decir. Miren, traten de tener en la casa aceite mineral de grado comestible, que esto es lo mejor para limpiar los utensilios de la cocina, el acero inoxidable y estas mismas cosas. Esto es antibacterial, esto ahí no, como es mineral, no, las bacterias no viven ahí. Y eso
Se usa para los cuchillos, para lubricar todas las cosas de la casa y especialmente para esto. Entonces yo lo voy a lavar los rodillos. Lo pesa, miren eso, los hierros puros. Yo le voy a lavar los rodillos y entonces, pero antes voy a armar esto, a ponerle los covers y eso, y le voy a echar aceite mineral que es food grade, a grado comestible de comida. Y entonces voy a usar esto para lavar los rodillos. Pero primero voy a aislar lo otro, los piñones, los voy a aislar y los voy a engrasar para que esté protegido del agua. Esto es bien importante, señores, para las tablas esas de cortar la carne, de cortar los vegetales. A eso se le echa un spray arriba. En primera duran más y en segunda la bacteria no crece ahí, no sobrevive. Y así mantienen la salud, que no haya invasión de bacterias ni nada. Incluso sirve para mantener los muebles, para muchas cosas, cantidad de cosas. Yo desinfecto con esto a lugares donde hay, por ejemplo, donde están los pájaros y eso, yo lo uso para eso. Mira, el popote. Ya ven, ese pomo ahí es para usarlo para las cosas de la casa. Es un spray chiquito, pero perfecto para esto. Entonces, eso mantiene el agua lejos, lo hace como un filme, como una película, por encima del hierro. Entonces, cuando se vaya miren, cuando se vaya, ustedes lo usen ahora, porque esta es la primera vez que lo voy a usar, por eso yo lo voy a lavar. Pero entonces, para conservarlo, después que yo use, haga el guarapo, el jugo de la caña, entonces yo le echo esto y ya eso lo conserva, que no coja bacterias ni parásitos. Entonces ahora lo que voy a hacer es que lo voy a lavar, pero primero tengo que taparlo. Entonces vamos a armarlo. Esto es lo mejor que hay para el acero inoxidable. ¿No ven? Un tornillo Phillips, pero pueden usar un tornillo de eso, de esto, de straight, de X, o pueden usar uno plano. Ahí entró, ¿ves? Esto sí pesa la cantidad.
Ya apenas yo le pongo uno, el otro ya ese le guía al otro. Nunca usen un taladro, porque el taladro le come las estrías. Estas cosas así que son sencillas es mejor, y que es para uno, es mejor usar un destornillador. Yo no lo acabé. Y esto aquí queda permanente. Si le va uno a echar el de esto, se puede quitar cada un cierto tiempo que uno cree más o menos que lo necesita. Ahí. No lo aprieten nunca, hasta que no pongan el otro. Primero, eso se llama ensamblar en seco. Es para que haya juego. No lo quiero forzar. Ahí ya. ¿Ven cómo hay que cogerle la vuelta? Y entonces ahora se aprieta. Y entonces está, ahora vamos al otro. Yo le tiro por fuera porque como lo voy a lavar, el agua se vaya a... no se quede, se deslice.
Ya le busco la vuelta. ¿Qué dice ahí? No sé si... Déjame poner esto más cerca. Entonces aquí vamos a echarle acá esto. Para que no se mojen. Yo voy a lavar los rodillos. Entonces esta a ver si esta es así. Sí. Sí, estaba así. Ya, estaba así. Entonces lo único que tengo que hacer es que voy a lavarlo. Y entonces después pongo esta porque ya después lo es con la grasa que lo mantengo.
Tenía una esponja y no sé qué la hice. No le voy a dar vuelta. Ya. ¿Vieron? Ya está ready para hacer guarapo.